mundo mayor y al mejor aprovechamiento de la experiencia reencarnacional, para que no vengamos nuevamente a perder el tiempo en una vida cargando nuestro morral con más y más deudas, que era precisamente el inicio de esta conversación. Para que dejemos de cometer tanto error y empecemos a trabajar fuerte, con firmeza, con convicción, con confianza, con fe en el desarrollo de nuestras virtudes. ¿Qué es lo que caracteriza nuestra práctica espírita hoy en día? Hay tres componentes claves que diferencian nuestro quehacer espírita a nivel de las diferentes organizaciones. Incluso la forma en que nos referimos a nuestras organizaciones varía y marca una diferencia en concepto a veces y en ejercicio en otras, según como nosotros lo entendamos. En nuestro país, por ejemplo, en Honduras, nuestra casa espírita surgió bajo el contexto de una escuela de conversión cristiano-cardesiana. Y bajo ese contexto, el mundo espiritual mayor fue muy respetuoso, como decía nuestro amigo Gilberto, fue muy respetuoso de nuestra mentalidad, de nuestra forma de sentir, de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, y nos permitió ir creciendo en el contexto de una casa de oración. Una casa de oración es un concepto un poco más amigable para muchas personas que están afectadas por el fanatismo en su pensamiento, que decir una casa espírita. En nuestro país todavía causa una reacción bastante agitada el hablar de espiritismo como tal. Nosotros estamos procurando hacer llegar el mensaje espírita no por el discurso, sino por la acción. Y estamos desarrollando una proyección social sin hacer pompa ni publicidad mayor, y la gente está empezando a reconocer ese trabajo porque estamos llegando a donde la necesidad está. Aquí en Guatemala les llaman escuelas, en El Salvador les llaman cátedras, en Miami les llaman sociedades, casas, centro espírita, en Panamá fraternidad. Incluso nuestros amigos panameños han utilizado el recurso para poder entrar en el pensamiento de sus connacionales a través del concepto de que son cristianos reencarnacionistas. ¿Cómo la ven? Es duro precisamente el trabajo que se hace, y una de las consecuencias de esta práctica espírita es producir en el ser humano libertad. Y en esto no me voy a extender porque esta es la charla que vamos a dar mañana en el Congreso. Pero uno de los frutos trascendentales de nuestra práctica espírita es que nosotros adquirimos libertad. Libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de escogencia y libertad de acción. Y eso, mis queridos amigos, es lo que Jesús nos ofreció cuando dijo: la verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad entonces? Es el conocimiento y el entendimiento de lo que nos rodea para ayudarnos a nosotros a adoptar un papel, una actitud, una conducta que sea congruente con ese propósito de ser libre, de ser feliz. Pues bien, estos componentes que diferencian el quehacer de nuestras casas espíritas, prácticamente podemos resumirlo en tres cosas. Primero, la asistencia o la dirección espiritual. Segundo, la estructura organizativa de nuestra casa espírita. Y tercero, las actividades que realizamos. Cuando hablamos de asistencia o dirección espiritual, estamos pensando en función del grado de evolución de las entidades cooperantes con las que nosotros entramos en contacto. Hemos observado que hay diferentes grados de evolución en los espíritus que se comunican con nosotros, y eso en muchas ocasiones condiciona el entendimiento de nuestras cosas y el alcance de nuestros trabajos. En lo que corresponde a la estructura organizativa, estamos pensando en función del nivel de organización adoptado, y pensando en esto, la forma de organización que tenemos,
la constitución legal, si la tenemos, el campo de acción autorizado por las leyes del país y por sus entes rectores u operativos, porque eso es lo que nos permite trabajar con legalidad. Eso es lo que nos da como organizaciones espíritas el respaldo para que podamos hacer muchas cosas, que si nosotros nos encontramos al margen de esa legalidad, la misma ley entonces nos impide desarrollar una proyección mayor y nos concentramos más en las actividades de un círculo cerrado, tal vez de estudio o de ayuda fraterna en una escala bastante pequeña. Y finalmente las actividades que realizamos, puesto que aquí pensamos en función del enfoque y de las capacidades de la casa espírita en este sentido. ¿Qué es lo que hacemos a nivel del estudio, en el desarrollo de la mediunidad, de la asistencia social y de otras cosas? En Honduras, por ejemplo, tenemos complicaciones para lograr la aglutinación de organizaciones espíritas, porque por un lado somos pocas y por otro tenemos diferencias. Y hay una diferencia que a nosotros nos ha marcado tajantemente en ese sentido y nos ha dificultado el camino para poder estructurar una organización espírita a nivel de país en el esquema de una federación. Y es que en nuestra organización espírita más grande, más numerosa del país, existe la práctica del cobro por los servicios mediúnicos. Nosotros no comulgamos con esa idea. Ellos no comulgan con nuestro servicio gratuito. Entonces, ante esa falta de entendimiento, no podemos avanzar más en esa estructura organizativa a nivel de federación. Pero continuamos trabajando con todos los demás. ¿Qué cosas entonces debemos nosotros evitar en nuestra práctica espírita? Estamos tratando de poner esta exposición en el contexto de las cosas prácticas, para que podamos aprovechar de la experiencia que hemos recogido a nivel de visitas e intercambios en diferentes países, con diferentes hermandades. ¿Qué cosas deberíamos evitar? Y pensamos en 3 campos fuertes de acción: en la labor administrativa, en la labor doctrinaria y en la labor de servicio o asistencia social. En la labor administrativa nosotros deberíamos evitar los caudillismos, los modelos rígidos de liderazgo y de gestión, el trabajo en grupos y la improvisación del trabajo, pues estas son cosas que debilitan o entorpecen nuestro avance en la administración de los centros espíritas. En la labor doctrinaria deberíamos evitar el empirismo en las metodologías de enseñanza y las técnicas de comunicación, así como deberíamos evitar el rechazo a la tecnología y la improvisación nuevamente en el trabajo. Son cosas que bloquean el avance de la divulgación de las ideas. Son cosas que nos mantienen pequeños, puesto que la información nos la quedamos nosotros. Y en la medida en que nosotros compartimos, en esa medida, todos nos enriquecemos. En la labor de servicio o asistencia, debemos evitar también el empirismo mediúnico, que conlleva a la inseguridad. Debemos evitar el individualismo o el protagonismo, pues muchas veces nosotros, producto de nuestra falta de humildad, somos objeto de obsesión, de subyugación, de sometimiento. Y entonces recortamos el alcance del bien que podríamos hacer a través de nuestro servicio mediúnico. Deberíamos evitar el acaparar funciones, marginando así a los potenciales colaboradores, porque una queja general en las casas espíritas es que, como en casi toda organización humana, de un centenar de personas, 5 son las que llevan la carga grande del trabajo. Esa es la realidad con la que nosotros convivimos en nuestra práctica espírita. ¿Qué cosas deberíamos promover entonces para poder revertir esta situación? En la labor administrativa deberíamos promover la formación de líderes, la promoción de modelos flexibles de liderazgo y de gestión, el trabajo en equipo, ya no el trabajo en grupo, porque necesitamos convertirnos en equipos que trabajen en forma coordinada, en forma integrada y que tengan mejor desempeño, mejores resultados.
Deberíamos promover la comunicación eficaz, la planificación y sobre todo la concertación del trabajo. Porque muchas veces nuestros miembros de las asambleas espíritas no secundan con la fuerza que se necesita una acción porque no les hemos participado de ella. Entonces, ¿qué pasa? La gente no se identifica con el esfuerzo. Y al no identificarse con el esfuerzo, el alcance y el logro que se esperaba se ve también disminuido. En la labor doctrinaria, ¿qué deberíamos promover? La formación del recurso humano en metodologías de enseñanza y en técnicas de comunicación modernas, ya que estamos como sociedad evolucionando y cada vez tenemos más recursos disponibles para simplificar en buena medida el trabajo y para mejorar el alcance de nuestros esfuerzos. Deberíamos promover la adopción de innovaciones tecnológicas y sobre todo la planificación y la concertación del trabajo. Si nosotros seguimos respondiendo a las emergencias, vamos a estar solo como bomberos, apagando incendios. Pero si nosotros nos sentamos y desarrollamos una visión de qué es lo que queremos hacer de nuestra práctica espírita, podemos tener metas a corto, a mediano y a largo plazo. Y todo eso está asociado con nuestra reforma íntima. Recordemos que las casas espíritas, en el impacto que tienen en su trabajo, no son más que la sumatoria del bien que se produce en cada uno de nosotros, de la reforma íntima que hay en cada uno de nosotros, del amor que hay en cada uno de nosotros y del deseo y la voluntad de trabajar que hay en cada uno de nosotros. Sin nosotros, las casas espíritas no existen. En la labor de servicio o asistencia, deberíamos promover la formación mediúnica, que nos va a llevar a tener seguridad y confianza en lo que hacemos. Deberíamos promover el trabajo en equipo también, porque los médiums no deben buscar el espacio para figurar y sobresalir por sí solos. Debemos convertirnos en equipos de trabajo, porque la sumatoria de esos esfuerzos multiplica el bien que podemos hacer. Si no, vean solamente el poder de la oración, que no es más que la dirección del pensamiento, acompañada con el amor que hay en nuestro corazón. Debemos promover la distribución equitativa de las funciones y la inclusión de todos los potenciales colaboradores. Si nosotros queremos crecer, necesitamos incluir a las personas, hacerles parte, hacerles que se identifiquen con los ideales y con los propósitos que tenemos en nuestra organización, en nuestra casa espírita, en nuestra casa de oración, en nuestra escuela, en nuestra cátedra, en nuestra sociedad, en nuestra fraternidad. Eso es lo que necesitamos en ese sentido. ¿Y qué nos plantea el maestro Kardec al respecto? Haciendo uso de sus exposiciones en el libro de los médiuns, imagínense ustedes, estamos hablando sobre la base de conceptos de siglo y medio atrás que siguen tan vigentes hoy como lo estuvieron en el momento en que salieron en la luz. ¿Qué nos recomienda el maestro Kardec? ¿O qué nos plantea? Si el espiritismo debe, así como está anunciado, conducir a la transformación de la humanidad, esto solo será posible por el mejoramiento de las masas y no llegará sino gradualmente, poco a poco, por entre sus individuos. ¿Qué importa el creer en la existencia de los espíritus si esta creencia no hace al hombre mejor, más benévolo, más indulgente para con sus semejantes, más humilde y más paciente en la advertencia? ¿Para qué le sirve al avaro ser espírita si siempre es avaro? Al orgulloso si siempre está lleno de sí mismo, al envidioso si siempre tiene celos. De eso se trata la práctica espiritual, de la reforma que hay en nosotros para impactar con el bien que hacemos en la sociedad que nos rodea. Y vamos a concluir con estas mismas palabras del maestro Kardec. Todas las sociedades espiritistas formales deben dirigirse
hacia el objetivo providencial, agrupándose alrededor de ellas los que tienen unos mismos sentimientos. Entonces habrá unión entre ellas, simpatía, fraternidad, y no un vano y pueril antagonismo de amor propio, de palabras más bien que de cosas. Entonces serán fuertes y poderosos, porque se apoyarán sobre una base inalterable, y esa base inalterable es el bien para todos. Entonces serán respetadas e impondrán